Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo vendrá. Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo vendrá. Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo vendrá. Sigamos pidiendo ese fuego de Dios, y más ahora que el tiempo está cerca y la iglesia pronto partiremos al reino celestial. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por concedernos la bendición, Señor, de estar en tu presencia una vez más y delante de ti, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, desde el pequeñito hasta el mayor. Que todo el que escuche este mensaje de tu palabra lleve la bendición, Señor omnipotente, que tú has enviado a su vida y has preparado para su vida. Tómanos en tus manos y dirígenos, guíanos. Permite que tu palabra corra y sea glorificada, llene nuestro ser entero y tu nombre sea ensalzado. Te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios le bendiga mucho. Vamos a leer la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, es 19 del 8 al 14. 19 del 8 al 14. Dice así: levantóse pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este pasaje tiene cosas preciosísimas. Vamos a considerar algunas de ellas. En esta ocasión, 2 juicios y 2 obras de Dios. 2 juicios y 2 obras de Dios. El profeta Elías había logrado una victoria tremenda. Dios le había dado las indicaciones qué es lo que debía de hacer en un tiempo crítico espiritualmente, cuando Dios estaba por obrar cosas para llamar a su pueblo, a fin de que su pueblo se volviera de sus caminos. Vino la sequía, crisis, enfermedad seguramente, escasez, falta de agua por 3 años y 6 meses. Pero parece que el pueblo no reaccionó. Tuvo el Señor que hacer algo puntual,
que hubiera un encuentro en el cual Dios le dio una victoria tremenda al profeta Elías. 400 profetas de Baal y 450 profetas de Baal y 400 profetas de los bosques, que comían de la mesa de la reina. Una reina impía que desvió al pueblo, y el pueblo, un pueblo que no reaccionó. Elías pidió que se llamase a todos los profetas, y esa victoria que Dios le dio bajo las instrucciones de Dios, preparándose 2 ofrendas, 2 sacrificios, 2 holocaustos. Dios respondió de una forma poderosa, pues el Dios que respondiese por fuego, ese sería Dios. Los profetas de Baal clamaron de la mañana al mediodía y no hubo ni una respuesta, nada. El profeta Elías, con una oración sencilla, directa, con la fe en el Señor, tuvo una respuesta de Dios tremenda, haciendo Dios descender fuego y tomando aquel holocausto, aquel presente. El pueblo de momento se postró y se volvió a Dios, diciendo: Jehová es el Dios. Se daban cuenta quién es Dios. Un poquito de tiempo después, al enterarse la reina de lo sucedido, empezó la persecución contra el profeta. ¿Y qué pasó con el pueblo? En esta lectura bíblica nos damos cuenta que Elías tiene algo, siente un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Si quedaba él solo, al parecer, él no podía permitirse que lo encontraran. Pero antes de llegar a ese momento, cuando él dice: Israel ha dejado el camino, ha dejado tu palabra, tus mandamientos, Señor. Cuando él está diciendo lo que el pueblo había hecho, aún después de ver la respuesta de Dios, el profeta está expresando que el pueblo de Dios se había apartado. Pero Elías estaba a punto de partir de esta tierra, estaba a punto de acabar su ministerio, y esto nos enseña muchas cosas a nosotros. El profeta Elías fue arrebatado y subió sin experimentar la muerte. La iglesia en este tiempo esperamos muy pronto el momento en que el Señor nos llamará y subiremos, si así Dios nos concede, a todos y a cada uno, sin experimentar la muerte. Una similitud muy grande. Pero antes de que el profeta Elías tuviera ese momento en la cueva, donde él experimentaría 2 juicios y también 2 obras, él tuvo antes, primero, una gran victoria. Después que viene la persecución, vino un gran desaliento. Pero en el desaliento, Dios no lo dejó. Cuando él deseaba mejor morir, cuando ese sentimiento agobiaba su ser, Dios manda la fortaleza suya. Manda un siervo de lo alto y le trae un vaso de agua y una torta. Levántate, come y bebe. Y sí comió y bebió y se levantó, pero se volvió a acostar a dormir. Sus fuerzas no alcanzaban. Es muy posible que el desaliento todavía le agobiaba. Y él decía: no soy mejor que mis padres, basta, Señor. Pero Dios es fiel. Vuelven a despertar a Elías. Aquel varón de Dios lo despierta. Levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Aunque le dicen largo, cualquiera pensaría en muchos años aún, muchas décadas quizá, pero no, era tiempo de partir de esta tierra al reino celestial. Y Elías todavía no sabía esto, sin embargo, lo comprendió seguramente en su momento. Así que tuvo una gran victoria, un gran desaliento, también tuvo una gran comida de lo alto, enviada de lo alto, y
con ello una gran fortaleza que lo mantuvo caminando 40 días, 40 noches, importante, hasta llegar al monte de Dios Horeb, la cueva donde estaba Elías, la cueva donde posiblemente experimentó todavía lucha y desaliento y quebranto, ahí metido, ahí mirando con incertidumbre posiblemente en momentos y con fe en otros, pero ahí estaba Elías, en la cueva, y la cueva estaba en el monte de Dios. El refugio seguro está en Dios. Hoy en día, en el mundo entero y en nuestro México hay mucha gente que tiene temor. Hay varones y mujeres del pueblo de Dios que también tienen temor, que son asaltados por el temor, que el enemigo trata de intimidarlos. Pero el refugio está en la presencia de Dios. Si te has de meter en una cueva, métete en la cueva de Dios, en el monte de Dios, en la comunión con Dios. Deposita todo en Dios. El temor baja tus defensas, el temor te hace vulnerable. El poder de Dios te levanta y te hace poderoso y te da la victoria. Y la victoria está muy cerca, la que todos esperamos, nuestra partida al reino de los cielos. El profeta Elías, estando en la cueva, oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Así fue la palabra de Dios para el profeta. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios quería que Elías reaccionara, que se diera cuenta que estando en esa cueva, en ese encierro, y diríamos en nuestros días, en esa cuarentena, no era para acostarse a dormir, no era tiempo de vacaciones, desde luego que no, como tampoco lo es ahora. Es tiempo de rendimiento, de comunión, de entrega, de dejar a Dios lo que nos aflige, lo que nos abate, lo que nos quebranta, de vencer los temores, de triunfar, porque Dios está con nosotros. Si nosotros estamos con Él, no nos va a faltar nada. Él nos sustentará hasta el final, como sustentó al profeta Elías. Siempre con nosotros, siempre con el profeta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre con nosotros. Respondió Elías y dijo: sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos. El celo era celo de Dios, por Dios. Que tu comunión te lleve a ser alguien que no relaja su vida, que no descuida su vida, que mantiene su comunión con Dios, que mira lo que está pasando y su celo le mantiene en la cueva, le mantiene en el monte de Dios Horeb, le mantiene en victoria, le mantiene con Dios. Había cosas que Elías no sabía, sin embargo tenía una queja. Los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. La segunda parte era con relación a él. Solo he quedado yo y me buscan para matarme, para quitarme la vida. Lo primero, han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Eso mismito está pasando hoy en día. Mucho pueblo de Dios ha dejado la alianza de Dios para unirse a pactos que Dios no ha mandado, a acuerdos que Dios nunca ha tomado para extenderlos al hombre. Se ha dejado la palabra de Dios. Muchos han dejado la palabra de Dios. Muchos diciendo que caminan con Dios, en realidad su vida está muy lejos del Señor. Es tiempo de apostasía, como en el tiempo del profeta Elías, tiempo de apostasía. Miran la Biblia y checan que las cosas no concuerdan con la Biblia, pero siguen en ese camino. Han dejado tu alianza, han derribado tus altares. Orar. ¿A cuántos no les gusta orar? No les gusta. Han dejado el altar, han dejado la comunión,
Han dejado el presente de su propia vida para Dios y viven como vive el mundo en general sin Dios. Pero dicen que también aman a Dios y buscan a Dios. Yo no soy juez ni voy a juzgar a nadie, ni puedo puntualizar a nadie. Pero Dios quiere que examinemos nuestra vida. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías reacciona. Señor, tu pueblo ha dejado tu alianza, ha derribado tus altares y ha muerto a tus profetas. ¿Cuántos siervos de Dios, siervas de Dios están dejando el ministerio? No se mata con cuchillo, no se mata con armas. Se mata de muchas maneras. Cuando la infidelidad, la apostasía, cuando mengua y ataca el enemigo la vida de ese siervo, de esa sierva, cuando de repente el desaliento mismo quebranta, cuando de repente la casa de Dios puede estar semi vacía, o a lo mejor vacía, duele en el alma y muchos no han soportado, han sido muertos. Y a veces directamente, no hablemos mucho de ello, pero muchos directamente, moralmente, espiritualmente, quebrantan la vida de la que sirve y del que sirve a Dios hoy en día. Dijo el profeta, y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántos varones y mujeres de Dios están huyendo? Están apartándose, están desalentados, se sienten solos, se sienten vacíos, se sienten impotentes, incapaces. La lucha es seria. Estamos a punto de irnos, iglesia y siervos, siervas de Dios, a punto de irnos. Falta poco, pero la lucha está así, como en aquel tiempo. Por ello es que debemos mirar lo que Dios nos muestra. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía montes y quebraba peñas. Juicio, quebrando las alturas y las peñas. Los fuertes y los poderosos tienen de Dios una sentencia cuando estos son rebeldes y opuestos y opositores. Esto no está en la mano del hombre, está en la mano de Dios. Poderoso viento, juicio, quebrantando montes, rompiéndolos, quebrando peñas. No importa si alguno se siente fuerte y poderoso o si alguno lo es, ante el poder de Dios y ante el juicio de Dios, ante la magnificencia de su presencia, Dios es sabio, justo y poderoso. Como Él no hay más. Segundo, tras el viento, un terremoto. Si de algo se ha hablado mucho en nuestros días, es del gran terremoto, si hablamos de nuestro continente. Pero en todas partes de la tierra hay temor por el terremoto que viene, porque la tierra está fracturada, porque lo que Dios dijo también tiene de cumplirse en nuestros días. Dios tiene juicio. 2 juicios anunciados en el tiempo del profeta Elías, en una manifestación cuando Elías está en la cueva, cuando está en el monte de Dios. Iglesia, consérvate en el monte de Dios, en la comunión, en la presencia del Omnipotente. 2 juicios. Viento fuerte y poderoso, haciendo juicio el Señor. Terremoto, haciendo juicio el Señor. Pero también hay 2 obras. ¿Cómo estaría Elías cuando él está contemplando lo que pasa, el juicio que se está manifestando? Necesitaba consuelo, fortaleza. Y eso es lo que también Dios nos muestra en este pasaje. Y tras el terremoto, un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Fíjese, no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni tampoco estaba en el fuego. Sin embargo, nuestro Dios es fuego consumidor, es fuego que consume, fuego purificador. Dios está purificando a los suyos. Dios está obrando en los suyos, está obrando en su vida. Él quiere que usted sea purificado con el fuego de su presencia. Quizás usted no vea a Dios
no es posible ahora, pero su presencia, que pasa, que se pasea, que se mueve, manifiesta ese fuego que purifica, que limpia, que santifica. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Segunda obra, fuego apacible. ¿Qué inspira? Paz. ¿Qué trae? Paz. ¿Qué trae? Sanidad, delicadeza. Por eso, en esa ocasión, el llamado de Dios es para cada uno, que somos su pueblo, siervas y siervos, pero también para usted que está escuchando este mensaje, porque Dios también le quiere y le ama como su hijo, su hija, aunque ande descarriado. Dios le está llamando ahora. Aunque usted no le conocía, Dios quiere que le conozca. Abra su corazón, y si no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hágalo ahora. Pídale perdón al Señor Jesucristo, pídale perdón al Padre Celestial y dígale que entre a su corazón, que le ayude desde dentro a vivir una vida recta, bajo el fuego del Espíritu Santo, purificado y santificado por el poder del Espíritu Santo, con esa paz que da la manifestación del Omnipotente. Oremos. Padre Dios, estamos delante de ti, y ahí está tu hijo, tu hija, que andaba descarriado, pero que hoy quiere volver a ti. Ahí está esa personita, Señor, de diferentes edades. ¿Cuántos que quieren, Señor, pedir también perdón, y que en este momento también juntamente pedimos perdón, Señor? Te pedimos que hagas misericordia, que entres a cada corazón, que tu amado Hijo sea recibido en su corazón, invitándolo así para que sea su Señor y Salvador, también ellos y ellas, tanto el que vuelve como el que empieza a conocerte. Padre, que cada uno pueda caminar también. También tu pueblo pedimos perdón y te rogamos, ayúdanos a vivir en comunión, a vivir, Señor, en tu presencia, preparándonos, siendo purificados y santificados, y con la paz que tú nos otorgas, Señor, venceremos con tu ayuda. Guárdanos, cúbrenos a todos caminando por el camino correcto, que es Jesucristo, tu amado Hijo, por la verdad que nos muestras, que es Jesucristo y es tu palabra. Señor, el que había dejado tu alianza, el que había tomado otros consejos, el que había tomado, Señor, otros pactos, otras alianzas, las cuales tú no mandas, Señor, hazle tornar también